Vamos a empezar entonces, como decía, bienvenidos a esta jornada técnica sobre el proyecto ProteinLeg. Antes de empezar me gustaría dar, bueno, pues algunos tips, algunos consejos para que, bueno, pues la jornada transcurra sin ningún problema. Y es que, por favor, los que estéis conectados online, silenciéis el micro, apaguéis la cámara. Si tenéis alguna duda durante toda la jornada, en cualquier ponencia, podéis ir dejando vuestras preguntas en el chat de Teams. Comentaros que la sesión se grabará a efectos de justificación de la actividad y que para cualquier problema técnico que tengáis, que esperemos no tener ninguno más, lo podéis dejar también en el chat. Vale, bueno, vamos a arrancar entonces. Yo soy Lucía Lloret, soy responsable de innovación y proyectos nacionales en FEUGA y bueno, pues os voy a dar unas pinceladas acerca del proyecto, quiénes participamos, actividades y demás, para después ya dar paso a mis compañeros para que lleven a cabo las presentaciones más técnicas. Comentaros muy brevemente qué es FEUGA. Nosotros somos una fundación privada sin ánimo de lucro. Contamos con más de 40 años de experiencia en temas de transferencia de tecnología y conocimiento. Somos catalizadores o ponemos en contacto al sector investigador, sector industrial, administración y la sociedad. Para eso, bueno, pues diseñamos modelos de cooperación público-privada entre los diferentes, bueno, pues en los diferentes sectores. Concretamente, en el Departamento de Innovación y Proyectos Nacionales, también en proyectos europeos, damos apoyo a las diferentes entidades de todo el ecosistema de innovación, bien sean empresas, universidades, centros, etcétera, para llevar a cabo sus proyectos de I+D+I. Damos apoyo en todo el ciclo de vida del proyecto, desde la etapa de promoción, esto es, bueno, pues la ideación de proyectos, búsqueda de colaboradores, búsqueda de vías de financiación, encaje de las ideas de proyectos en la convocatoria que corresponda. Posteriormente, todo lo que tiene que ver con la tramitación y gestión de los proyectos de I+D+I, tanto individuales como colaborativos. Y adicionalmente, en algunos proyectos, como es este caso, el ProteinLeg, participamos como socios para llevar las acciones de divulgación y comunicación para así, bueno, maximizar la transferencia de los resultados de las soluciones de los proyectos a todos los agentes del sector. En concreto, en el sector agroalimentario y forestal, en el que se engloba este proyecto, bueno, pues aquí podéis ver algunos ejemplos de experiencia previa que tenemos, varios grupos operativos subautonómicos, entre ellos el ProteinLeg, proyectos piloto y diferentes proyectos autonómicos, en este caso gallegos. Comentar además que somos agente de la red PIDI del CEDETI, del Centro para el Desarrollo Tecnológico Industrial, y por tanto punto de información y asesoramiento sobre incentivos y ayudas a la I+D+I. Vale, bueno, pues hecha esta breve presentación, ahora sí vamos al lío, vamos a hablar de ProteinLeg. Como decía, es un grupo operativo. ¿Y qué son los grupos operativos? Bueno, son agrupaciones de agentes con diferentes perfiles. Están representados, bueno, pues el sector primario, como pueden ser agricultores, ganaderos, avicultores, etcétera. Está representado el sector investigación a través de universidades, centros públicos y privados de investigación y entidades más transversales como podemos ser FEUGA para gestión, coordinación y transferencia. Esos diferentes agentes bueno, pues aunan esfuerzos para llevar a cabo un proyecto de innovación para solventar o bien aprovechar una oportunidad desde un enfoque conjunto y multisectorial. Estos grupos operativos reciben subvención a través del Programa Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020. De hecho, ProteinLeg empezó en el año 2020. Y contamos con un presupuesto de más de 550.000 euros, cofinanciado en un 80% por fondos FEADER. ¿Y quiénes participamos en ProteinLeg? Bueno, los socios principales del proyecto son los que veis a la izquierda. Siguiendo esta misma filosofía de los grupos operativos, pues contamos con 3 empresas, Semilla Ramiro Arnedo, Mimic Seafood y Almacenes Gamayo, 2 centros de investigación, el Centro Tecnológico da Carne y el CSIC, a través de la Misión Biológica de Galicia, y, como decía, FEUGA para coordinación, gestión y divulgación de resultados.
Contamos además con varias entidades subcontratadas, la Universidad Complutense de Madrid, la empresa Prosits y el CNTA, y diferentes entidades colaboradoras que nos dan apoyo para, bueno, en acciones de divulgación para llegar a un mayor número de stakeholders, de agentes del sector. Resaltar el carácter multidisciplinar y subautonómico de este proyecto, que surge, bueno, pues por diferentes situaciones, ¿no? Por el contexto. Por una parte, el déficit europeo en cuanto a proteínas de origen vegetal, que es aproximadamente del 70%, la demanda es muy superior a la oferta. Por otra parte, la dependencia del sector ganadero de las importaciones de la soja como fuente de proteína para los piensos compuestos. Y por otro lado, bueno, pues la sociedad, los consumidores cada vez exigen pues más productos alternativos a la proteína de origen animal, que sean saludables, sostenibles. Y por tanto, bueno, pues concluimos que se necesitan más esfuerzos para fomentar el cultivo de fuentes de proteína vegetal. En este caso, en el Protein Lab nos hemos centrado en las legumbres, judías, habas, garbanzos, saltramuces y guisantes por diferentes motivos. Principalmente la baja necesidad de fertilizantes gracias a su captación de capacidad de fijación de nitrógeno, lo que conlleva un incremento en la producción de cultivos rotativos, disminución de la degradación de la tierra y además, bueno, sabemos que las legumbres están muy incorporadas en la dieta mediterránea debido a su bajo índice glucémico, buen perfil antioxidante, capacidad de retención de agua y absorción de grasa. Por tanto, el objetivo principal de este proyecto es el desarrollo de nuevas fuentes de alimentos ricos en proteínas vegetales a partir del cultivo sostenible e innovador de variedades, además tradicionales, de leguminosas. Y nos marcamos al inicio del proyecto tres objetivos específicos. Desarrollar cultivos de leguminosas innovadoras, rentables y eficientes en el uso de recursos, mejorar la calidad y la cantidad de proteínas de estos cultivos y, por último, desarrollar productos alimenticios de origen vegetal ricos en proteínas, tanto para alimentación humana como animal. Para llevar a cabo estos objetivos se han llevado diferentes actividades que en las siguientes charlas, en las siguientes ponencias veréis con detalle. Estas actividades, bueno, pues las hemos clasificado en cuatro grandes bloques. Agrobiodiversidad para la selección de variedades tradicionales, sostenibilidad para mejorar la productividad de las leguminosas, la formulación de esos nuevos alimentos para alimentación humana y alimentación animal y, por último, la validación de estos nuevos alimentos. Contar muy brevemente bueno, pues algunas de las principales conclusiones, aunque después, como digo, las veremos en las charlas técnicas. En cuanto a las actividades que se han desarrollado en ese bloque de agrobiodiversidad, se observó que bueno, pues disponemos de variedades que son autóctonas, que muestran rendimientos similares o incluso mayores a algunas variedades comerciales. Y bueno, pues la intención es poner esta información a disposición del agricultor para facilitarle la toma de decisiones en cuanto a la elección de variedades para un ciclo de cultivo y para, bueno, para su localización concreta. En cuanto a la actividad de alimentación animal, bueno, aquí podéis ver la composición de los piensos, bueno, que hemos llamado piensos o prototipos Protein Leg, que se han usado para alimentar cerdos de crecimiento lento, porco celta, y por otro lado, sector avícola en pollos de crecimiento lento de la línea de Bosch. Como veis en su composición, en los primeros, bueno, pues ha incorporado guisantes, que ha sido la leguminosa seleccionada, en un 20%, lo que, bueno, pues con lo que hemos conseguido reducir el porcentaje de soja a un 12%. Los resultados no fueron tan buenos en el caso de los piensos para la alimentación de pollos. En este caso, la composición de soja es del 23%, con una incorporación de guisantes del 6%. Y en cuanto a la alimentación, productos de alimentación humana, lo mismo que decía antes, veremos con detalle cómo se obtuvieron. Los que estamos además aquí presencialmente, pues tendremos la suerte de realizar una cata. Y bueno, simplemente comentar que se seleccionó el guisante como la leguminosa más interesante por su valor nutricional y características físico-químicas. Se obtuvo ese producto que podéis ver en la diapositiva de proteína texturizada a partir de guisante mediante un proceso de extrusión húmeda con unas características pues, bueno, muy interesantes.
resistencia a los procesos de congelación-descongelación, resistencia al cocinado, una mordida adecuada, buen perfil organoléptico, alto contenido en proteínas, además de alto contenido en omega 3, y bueno, pues hasta la fecha con una muy buena aceptación en las catas realizadas. Por último, simplemente comentaros que bueno, estamos o venimos desarrollando en los 2 últimos años de proyecto bueno, pues una actividad importante de divulgación con diferentes publicaciones en prensa, el diseño de diferentes materiales que podéis encontrar en la página web del proyecto, están a vuestra disposición, es material descargable, como pueden ser los trípticos, infografías, audiovisual del proyecto, un vídeo de animación, mural infográfico, etcétera. Os animamos, por tanto, bueno, pues a que visitéis nuestra página web, es proteinleg.es. Y bueno, como digo, ahí tenéis todos los materiales de difusión, además de una sección de noticias para estar al tanto, bueno, pues de todas las acciones de divulgación que vamos realizando. Dejo aquí los datos de contacto, tanto el mail general del proyecto como mi correo y mi número de teléfono, para, bueno, pues en caso de que tengáis cualquier duda después de esta jornada, pues, bueno, pues nos lo hagáis llegar. Y os invitamos también a seguir las redes sociales del proyecto. Sin más, voy a dar paso bueno, a las siguientes charlas. Como decía, ya serán charlas más técnicas. Y bueno, lo que dije inicialmente, cualquier duda, consulta, comentario que vayáis teniendo, lo podéis ir dejando en el chat de Teams. Vale, pues vamos a pasar con la primera presentación a cargo de Ramiro Arnedo. Contamos con Ángeles Muñoz, ella es doctora ingeniera agrónoma, cuenta con más de 20 años de experiencia en el desarrollo rural, medio ambiente e investigación. Actualmente es gestora de proyectos de I+D en Ramiro Arnedo, especializada en la gestión de innovación empresarial y coordinando consorcios con financiación nacional, así como también en proyectos internacionales. Le doy paso, por tanto, a Ángeles. Bueno, hola a todos, buenos días. Vamos a ver en esta charla los principales resultados que hemos obtenido en los ensayos que hemos ido llevando a cabo a lo largo del proyecto en relación a la sostenibilidad y la innovación en cultivos de leguminosas, su adaptación y cómo hemos procedido a la mejora de ciertas variedades. Voy a presentar también brevemente la actividad de Ramiro Arnedo, la empresa en la que trabajo y que participa como socio en este proyecto. Y Ramiro Arnedo sobre todo se enfoca en la investigación, desarrollo e innovación, producción y venta de semillas de hortícolas, siendo el objetivo principal el mercado español. Y más en concreto el abastecimiento de semillas para invernaderos en la zona sudeste de España, Almería y Murcia, y cultivos hortícolas de aire libre, los más representativos en España, pero no solo en nuestro país, sino también en el extranjero. Los principales productos a los que nos dedicamos, de los cuales comercializamos semillas, son pimiento, lechuga, tomate, alcachofa, melón, berenjena, cebolla y judías. Cabe destacar que gracias a nuestros programas de I+D, la empresa ha logrado alcanzar más de un 90% de ventas a partir de variedades de investigación propia, lo que ha favorecido enormemente la competitividad de Ramiro Arnedo en varios de los mercados a los que solemos acudir. Tenemos una cartera de clientes de más de 9.000 repartidos en todo el mundo y también queremos poner de manifiesto que en la estrategia de I+D de nuestra empresa, sobre todo priorizamos la investigación en productos nacionales y aquellos que son más rentables, ¿no? De forma que el modelo de negocio resulte siempre sostenible y que además permita optimizar los procesos para la producción de semillas, buscando resistencias, por ejemplo, a enfermedades y con el fin de incrementar la competitividad y la excelencia de la empresa. Aquí podéis ver algunas de las variedades que comercializa Ramiro Arnedo. Algunas son más novedosas, otras llevan en el mercado más tiempo. Y sobre todo en esta charla nos vamos a centrar en la primera parte en ver esos resultados de ensayo que hemos obtenido con diferentes líneas de investigación, que luego serán variedades precomerciales de judía de verdeo.
En cuanto a la capacidad tecnológica de Ramiro Arnedo, podemos comentar que contamos con 3 sedes, una sede central y varias fincas experimentales, centros de experimentación en diferentes zonas de España. La sede se encuentra en Calahorra, en La Rioja. La empresa procede de allí, pero además, como comentaba, hay delegaciones comerciales en Sevilla, en Murcia o en Almería. En Calahorra tenemos almacenes, planta de limpieza y procesado, envasado de semillas y laboratorio de germinación, de patología y desarrollo de nuevos materiales, y una finca experimental de unas 17 hectáreas de cultivo, dentro de la que contamos con casi 20.000 metros cuadrados de invernadero altamente tecnificado. En Almería, en la zona de El Ejido en concreto, la empresa tiene un centro de investigación con laboratorios también de biotecnología, patología y cultivo in vitro, y la finca experimental tiene unas 4 hectáreas, 4,3 de invernaderos, y además se cuenta con alguna finca alquilada también que se dedica a labores de investigación. Los principales cultivos hay en esa zona. Los ensayos que llevamos a cabo pues, se centran en pimiento, portainjertos, berenjena, tomate, melón, judía y lechuga. Mientras que en Murcia, en la zona de Cartagena, en La Parecida en concreto, se cuenta con otra finca también experimental de unas 7 hectáreas, igual con invernadero, y ahí sobre todo se destina al cultivo de hoja. También se hace algo de pimiento, melón y berenjena. En cuanto a uno de los objetivos que queremos abarcar y resultados para obtener resultados para responder a ese objetivo es mejorar la eficacia, la eficiencia y la estabilidad de la producción agrícola mediante el uso óptimo de la diversidad genética. Esa primera pata del proyecto, ¿no?, que comentaba Lucía, esa agrodiversidad, se engloba aquí, de cultivos de leguminosa en concreto, disponibles en la colección y en el banco de germoplasma de los socios que participan en ProteinLeg. Para eso, bueno, pues se ha realizado una selección de variedades de leguminosa con potencial de adaptación en diferentes zonas climáticas. Se ha caracterizado agronómicamente y evaluado el rendimiento en diferentes localizaciones. También hemos seleccionado aquellas variedades mejor adaptadas. Hemos evaluado las variedades seleccionadas en diferentes condiciones, ambientes, fincas experimentales, fincas comerciales, por ejemplo, sometidas a estreses bióticos y abióticos, y también hemos caracterizado nutricionalmente esas variedades de forma que podamos tener pues, una serie de parámetros que nos indiquen el valor nutricional tanto para alimentación humana como para alimentación animal. En cuanto a la preselección de variedades tradicionales de leguminosa, se ha partido del banco de semillas de la Misión Biológica de Galicia, también se ha contado con algunas líneas experimentales de Ramiro Arnedo, y el objetivo ha sido seleccionar aquellas de mejor adaptación a diferentes condiciones y zonas climáticas en nuestro país, como comentaba anteriormente, en micro parcelas y macro parcelas, ensayos mucho más de dimensiones más reducidas y aquellos más amplios. Y ahí podéis ver las especies que se han ensayado y las variedades de cada una de ellas. Al final son 122 variedades sembradas en diferentes zonas, como decíamos, repartidas en España, en la zona de Almería, en Orense, en Pontevedra, con las fechas iniciales aparecen a la derecha de siembra. Aquí podéis ver una relación de las variedades que se han estudiado, ¿vale?, las diferentes campañas, otoño, primavera. Estos son los ensayos experimentales en microparcelas en nuestra finca experimental situada en las Norias de Daza y otra también alquilada en la misma zona del Ejido, en Almería. Y bueno, pues ahí veis también a la izquierda abajo la distribución por tipo de judía verde. Semilarga morada, cilíndrica, amarilla, semilarga, en fin, una serie de variedades que fueron preseleccionadas para evaluar su comportamiento agronómico principalmente y rendimiento. Aquí tenéis pues esas localizaciones en Almería, ¿no?, en las Norias de Daza, en El Ejido, con fincas experimentales y una finca comercial
de Proseed Hybrid, situada en Huerca-Lovera, en Almería, donde también hicimos ensayos con el fin de corroborar los resultados que estábamos obteniendo en las fincas experimentales, ver cómo se comportaban las diferentes líneas de investigación en una finca comercial con condiciones de cultivo estándar. De esta forma se estudiaron 11 variedades tipo perona y 6 variedades tipo cilíndrica, evaluando el desarrollo de la planta, el fruto obtenido en las campañas de otoño y primavera del año 21 y 22, en las fincas experimentales con unos 300 metros cuadrados de ensayo, y en la finca comercial se evaluaron 2 líneas con unos 2.000 metros cuadrados de ensayo. Aquí aparecen ya los primeros resultados de esa evaluación de las líneas ensayadas. Podemos ver cómo hay ciertas líneas que sí que presentan una longitud media del fruto o una anchura media bastante interesante desde el punto de vista comercial. Ahí he señalado aquellas que tienen unos valores más elevados. En cuanto a la producción acumulada, expresada en kilos por metro cuadrado de tipo perona, aquí aparecen esos resultados también. Hay un par de líneas que resultan bastante interesantes, con producciones superiores a 1,5 kilos por metro cuadrado. Tenéis también unas fotos a la derecha de esas variedades más interesantes para que podáis ver la tonalidad. También ha sido una diferencia significativa en el estudio de estas variedades. Y en esta imagen podéis ver la cantidad de frutos de primera categoría en relación a aquellos frutos de destrío, con porcentajes bastante interesantes, estos que superan el 90%, por ejemplo, para empezar a evaluar qué potencial tienen esas variedades de cara a ser comercializadas en el mercado de judía verde en fresco. En cuanto a la producción de la tipo cilíndrica, pues también hay variedades o líneas de ensayo que en un futuro serán variedades precomerciales y luego variedades comerciales, con producciones también bastante destacadas, por ejemplo, esas que aparecen marcadas en el círculo, o categorías de primera y de destrío, pues también muy interesantes. En este caso, en judía cilíndrica todas superan el 90% en cuanto a fruto de primera categoría. También hicimos ensayos del comportamiento de varias líneas en cuanto a su adaptación a estrés abiótico, en este caso a un déficit de riego. Esto se hizo en las fincas experimentales de las norias de Daza y de El Ejido, de forma que pudiéramos tener datos comparativos. Y finalmente, una conclusión muy preliminar es que las 2 líneas ensayadas, bajo condiciones de un riego bastante deficitario en este caso, pues no mostraban unas diferencias muy marcadas en cuanto a los gramos cosechados o la cantidad de gramos por planta. En lo relativo al resto de leguminosas también, sobre todo desarrollado en los estudios que ha realizado la Misión Biológica de Galicia, CSIC, pues aquí tenéis el listado de esas variedades, de las 23 leguminosas que fueron seleccionadas ya en una segunda campaña de trabajo en relación a su adaptación o el rendimiento, donde se realizaron los ensayos, en este caso en Pontevedra, algunas imágenes del desarrollo de las plantas, y vamos a ir viendo pues caracteres, por ejemplo, en este caso, el fenotipado de la planta, ¿no? Cuando se realizó la siembra, se fueron anotando también datos relativos, por ejemplo, a los días a floración, a los días a vaina madura o vaina seca, para ir teniendo pues es una caracterización de cómo iba evolucionando tanto la planta como el propio fruto en esta serie de especies, en guisante, en haba, en garbanzo, en altramuzo, en judía. Y a continuación, pues mostramos los caracteres agronómicos, en concreto el rendimiento en kilos por hectárea de esas mismas especies.
Aquí podéis ver también algunas que presentan unos rendimientos bastante interesantes. En verde mostramos la siembra de otoño y en azul la de primavera. Vemos también aquí que ya hay diferencias entre siembras en una época y en otra. En cuanto a la relación de variedades mejor adaptadas, tras esos ensayos se hizo una selección de diferentes especies de aquellas variedades que mostraban, pues eso, mejor adaptabilidad, rendimiento, productividad o mejor conformación del fruto, por ejemplo, o desarrollo de la planta. Y estas fueron las que se seleccionaron como más adaptadas en los diferentes ciclos de cultivo, otoño y primavera principalmente. Aquí podemos ver resultados de la estabilidad del rendimiento en diferentes condiciones ambientales y también cómo ha sido la respuesta de estas líneas de investigación de las plantas al estrés también hídrico, a la tolerancia a la sequía, siendo este uno de los objetivos del proyecto, ver esa sostenibilidad de las diferentes líneas ensayadas, con riego, sin riego, en 20 variedades de garbanzo, de altramuz, haba, guisante o judía. Y ahí también se anotaron datos relativos a la floración, a la madurez, a la altura de la planta, la producción o la senescencia precoz. En cuanto a la estabilidad del rendimiento en diferentes condiciones ambientales y también a tolerancia a la sequía del guisante en concreto, aquí podemos ver datos muy específicos relativos a la altura de la planta o el peso de 100 semillas, el número de vainas y al rendimiento. Eso nos puede dar una idea de qué líneas de ensayo, qué variedades podrían ser más adecuadas. Aparece a la derecha la gráfica que ilustra cómo se fue comportando el cultivo según, bueno, pues iba pasando el tiempo y el riego seguía siendo deficitario o en algunos casos sin riego. Para la judía, los datos se muestran ahí también, ¿de acuerdo? Las diferentes variedades que se fueron ensayando, cómo fueron evolucionando también con riego, sin riego, esa adaptación del cultivo. La siguiente especie es el haba. Y bueno, pues ahí también tenéis unos datos que podemos ver más en detalle o incluso las compañeras de la misión biológica pueden explicar también en profundidad en cuanto al comportamiento de la planta se refiere. También se evaluó, también se estudió cómo era esa respuesta de las variedades seleccionadas al estrés producido por las principales enfermedades que ataca a cada una de ellas, es decir, el estrés biótico en este caso, con tratamientos fitosanitarios y sin ellos, de forma que se podía evaluar también qué respuesta tenía la planta frente al ataque de los diferentes patógenos. Aquí vemos algunas fotos donde sí se aprecia alguna planta bastante atacada, ¿no? Deteriorada y con un ataque muy evidente. Y eso también nos dio unas pautas para establecer la incidencia o la severidad en el cultivo de las plagas y el rendimiento que se obtenía una vez que eran atacados. En cuanto a la caracterización analítica de las fuentes de proteína, se realizaron una serie de ensayos en el Centro Nacional de Tecnología y Seguridad Alimentaria, el CNTA, que está localizado en Navarra y que también, bueno, pues no es socio del proyecto, pero sí es un colaborador que ha sido imprescindible a la hora de poder tener esos datos relativos a cómo podrían ser estas especies, las líneas evaluadas en relación tanto a la alimentación humana como a la alimentación animal para la posterior fabricación de pienso. Aquí aparecen algunos datos de las diferentes especies en cuanto al contenido en calcio, en hierro, diferentes elementos, azúcares, hidratos de carbono, valor energético, humedad, fructosa, glucosa, también muy interesantes. En relación al contenido en aminoácidos totales, pues en la gráfica se muestran también diferentes especies, como había diferencias bastante evidentes entre unas y otras, y ya veremos en las conclusiones preliminares
finalmente qué especie parecía más idónea en cuanto al contenido proteico, por ejemplo, ¿no? En la gráfica de la derecha o en la tabla de la derecha podemos ver diferentes parámetros, tristófano, ácido aspartático, en fin, una serie de parámetros que nos indicaban cómo era la calidad, la caracterización desde el punto de vista organoléptico también de esta secreción. Y en cuanto a la caracterización analítica de la judía verde en concreto, se analizó el calcio, el hierro, el valor energético, el potasio, el zinc, la proteína total, la gráfica de la izquierda, la primera a la izquierda, pues podemos ver proteína total, fibra, hidratos de carbono, datos también esenciales para hacer la selección de aquellas que resultaban más interesantes. Y finalmente se hizo un ensayo para caracterizar cuál era la composición de nutrientes de ese material vegetal restante, no tanto el fruto o el que tiene mejor aprovechamiento, sino aquel que podíamos incorporar al suelo y ver también qué valores en cuanto a macro y microelementos podrían aportar al suelo cultivado. La relación de carbono-nitrógeno, por ejemplo, el contenido del calcio, el hierro, el zinc o en potasio. Y bueno, pues para finalizar, podemos decir como a modo de conclusión preliminar que de las líneas de judías ensayadas en las fincas experimentales y en la finca comercial, identificamos algunas con longitud media superior a 17 centímetros, con una anchura superior también a 1,5 centímetros en tipo perona y una producción acumulada de más de 1,5 kilos por metro cuadrado, cuando el 99% de los frutos superaba o era caracterizado como de primera categoría. Y si bien las líneas de judía cilíndrica presentaron menor producción acumulada que las peronas, sí que los porcentajes de fruto de primera categoría eran superiores. En cuanto a los resultados de los ensayos de la judía verde que hemos hecho en ProteinLeg, pues podemos evidenciar que hay una gran diversidad de colores, de intensidad, de forma, siendo muy interesante para la investigación, ya que esta tiene un carácter bastante innovador y buscamos materiales muy diferentes que podamos finalmente comercializar en el mercado con éxito. Y sí que hemos identificado, gracias al proyecto, diferencias notables frente a otras variedades, bueno, pues que se vienen comercializando habitualmente en el mercado. Además, se han identificado diferencias en la adaptación en las líneas de leguminosas de esas especies que hemos visto a lo largo de la presentación, entre los ciclos de primavera y de otoño, en función de cuando se hiciese la siembra y el cultivo, había diferencias significativas también. Y en cuanto al comportamiento en el estrés abiótico, esa deficiencia de riego, déficit hídrico, mostrando que algunas líneas no acusaban demasiado la falta de riego, lo cual es bastante prometedor frente a la situación que vivimos de escasez de cantidad y calidad de agua, y especialmente en cuanto a lo que el rendimiento expresado en kilos por hectárea se refiere. Y en relación a la caracterización nutricional, el guisante seco presentó un elevado contenido proteico, de ahí que se eligiese como ingrediente principal en las actividades relacionadas con el procesado de pienso. Algunas líneas de judía también mostraron contenidos bastante interesantes en cuanto a proteína, fibra, valor energético, calcio, hierro o zinc. Y bueno, pues con esto acabo la presentación. Si tenéis alguna pregunta, entiendo que habrá hueco para hacerla al final de todas las charlas. Igualmente, a través del chat podemos ir respondiendo a alguna de ellas. Muy bien, gracias. Bueno, continuamos entonces con esta jornada del Grupo Operativo ProteinLeg. En la charla anterior, a cargo de Ramiro Arnedo, pues hemos visto los temas de sostenibilidad e innovación en los cultivos de leguminosas, los trabajos que se han llevado a cabo en este proyecto. Y ahora a continuación pues, vamos a tener las charlas técnicas acerca de la obtención de los productos para alimentación animal primero y humana. La siguiente charla es a cargo del Centro Tecnológico da Carne. Está con nosotros Lucio García, que es doctor ingeniero agrónomo, responsable senior de investigación del área de productos agroalimentaria
Medio Ambiente y Territorio del Centro Tecnológico de la Carne de la Xunta de Galicia. Hola, buenos días a los que están presentes y online. Bueno, vamos a exponer primeramente un poco lo que es a presentar el Centro Tecnológico de la Carne. Es una fundación de interés gallego que pertenece a la Xunta de Galicia. Tiene 4 ejes fundamentales. Nos dedicamos a la investigación, todo tipo de proyectos, tanto autonómicos, nacionales e internacionales, al asesoramiento a las empresas y mucho a temas de formación. El centro tecnológico, bueno, pues tiene varias instalaciones. Lo más destacable, pues, es que tiene una planta piloto y una finca de ensayos donde hemos realizado esa primera parte del proyecto, que es el comportamiento de variedades que había en el banco de germoplasma de la misión y ver su respuesta biótica y biótica con respecto a sequía y a las plagas y enfermedades. De aquello sacamos qué productos eran los más interesantes para entrar en la formación de un pienso. Entonces pasamos ya directamente a hablar un poco de esta fase. La tarea 4 del proyecto ProteinLeg es probar ya todo lo que hemos seleccionado y ver si efectivamente, tanto en alimentación humana como en alimentación animal, esas nuevas variedades o ecotipos de leguminosas si aportan, y luego se ve en los productos finales una diferenciación y tiene unas proteínas de calidad y demás, que es lo que mantenemos. Para formular un pienso, bueno, el ensayo lo hicimos en aves y en cerdo. Para formular un pienso tienes unas premisas que vienen dadas por la Federación de Nutrición Animal. Por lo tanto, para hacer una formulado, pues te establecen, por ejemplo, pues que la proteína bruta tiene que ser superior al 15,6, la fibra bruta entre esos parámetros, 3,7 y 5,75, y tiene que tener unos aminoácidos esenciales como lisina y metionina, porque no los produce el animal. Y luego te da unos límites también de porcentaje que pueden entrar los distintos componentes. Por ejemplo, el guisante tiene que ser menos del 10%, la colza menos del 10% y linaza, que también lo utilizamos, menos del 1%. Y luego tiene una tercera componente, la aplicación, que te calcula el porcentaje de materias primas que tiene que entrar para hacer el pienso, que también mira, y es el precio mínimo. Y aquí, pues sí que de las 5 especies que probamos y entran en el proyecto, pues teníamos el guisante, que si sale seleccionado por precio, también por tipo de cultivo, porque se adapta a un cultivo extensivo. Pensar que nosotros para este ensayo hemos utilizado 6.500 kilos de pienso para cerdos y 1.500 para aves. Quiero decir que teníamos eran cantidades apreciables, y una fábrica de pienso pues tampoco puede hacer pruebitas con 20 kilos. Por lo tanto, había otras especies como fue judía, garbanzo, que por el precio no entran dentro, aunque tienen buenas características de proteína y demás, pero por el precio se le queda un poco fuera. Las 2 siguientes especies que tienen interés podían ser la haba y el altramú. ¿Qué pasó con este proyecto? Son de tiempo limitado, y como partimos de muestras con muy poca muestra, que es lo que nos facilita el banco de germoplasma, aunque lo hemos multiplicado 2 años, no llegábamos a tener esa cantidad de kilos que sí conseguimos enseguida con guisantes, porque había más muestra para empezar a producir, y en 2 años llegamos a estas composiciones. Bien. Con esas premisas, pues la composición para un formulado para aves es la que mostramos ahí, con un 52 del maíz. Y bueno, las novedades es que el programa nos introdujo un 6% de guisante de primavera, un 3% de colza entera y un 1% de liñaza.
y todas esas materias primas que son ricas en proteínas, también en grasas, pues hicieron bajar la harina de soja, que baja algo. En aves la variación, el programa no ha permitido mucho porque tiene que estar equilibrado y tenemos que respetar esas premisas, pero vamos a ver qué resultados hemos tenido. Por lo tanto, el pienso que realizamos, la analítica del pienso, pues fue un pienso con 17,66 de proteína bruta, que sí cumple lo establecido por la Fundación. Tenemos fibra bruta, un 3,59. En este caso veis que se quedó un pelín bajo, pero no tiene que preocupar porque estos animales están en extensivo y están picando hierbas y bichos por el campo. Luego vamos a ver unos vídeos, tanto de aves como de cerdos, y vemos que no nos tiene que preocupar. Bueno, extracto etéreo, que es la grasa, un 4,10, y luego los otros límites, lisina y metionina, pues también cumplían las recomendaciones. Bien, en cerdo sí que nos permitió el programa, ya no voy a entrar en las premisas, que vienen a ser iguales, pero cambian algo los valores, pero sí que nos permitió modificar, bajar mucho la participación de la soja, un 20% de guisante, un 6% de colza y un 1% de liño. Entonces hemos bajado mucho la participación de la soja. Y el pienso resultante pues tiene una proteína bruta del 16,50, una fibra del 4,69 y una grasa del 4,93, con los niveles de lisina y metionina, que es lo que debemos cumplir para que los animales estén en perfecto estado. Esta tarea, que la hemos realizado, lo que acabo de contar, entre dos socios del grupo, que es el Centro Tecnológico de la Carne, haciendo el diseño de los piensos y analizándolos y llevándolo a cabo, fue Almacenes Ramallo, que es un almacenista de granos, de cereales y proteínas que hay en Sizolimia, en la provincia de Orense, y llevó a cabo la puesta a punto de la fabricación del pienso, porque sí que cambió algo, sobre todo con los granos pequeños, como es la colza y la liñaza, tienen un porcentaje de grasa apreciable, y complicó y nos dio mucho trabajo, hasta el punto que tuvimos que molerlos por separado, luego mezclarlo y luego granular. Y por lo demás, pues ya es una fabricación usual y se superó esa fase. Bien, el resultado en aves lo comparamos, luego esto lo llevamos a las granjas, tenemos un pienso comercial, el que utilizaba el granjero, y el pienso Protein Leg. Y esas son las composiciones, las diferentes granos que entran, y las composiciones, como veis, pues un 17,7, un 17,66 en proteína, que es uno de los temas que vamos a centrarnos porque pues, son leguminosas. Por lo tanto, hemos hecho unos piensos que tienen exactamente la misma porcentaje de proteína que los comerciales, que es lo que hay que darle a los animales para que esté perfectamente. Y en cerdos, pues exactamente lo mismo. Unos niveles de proteína, y se llevan un punto, pero muy similares. Por lo tanto, bueno, cabe esperar que de unos piensos que tienen muy parecida composición, pues luego los rendimientos y los análisis de carne sean parecidos en niveles de porcentaje de proteína, de grasa y de pH y demás. Pero luego vamos a ver la calidad de esas grasas y la calidad de esas proteínas, que es de lo que va el proyecto, que el proyecto va de uso de proteínas de calidad. Bien, en la cuarta fase de este proyecto, lo llevamos a producción animal. El objetivo es evaluar el comportamiento productivo de estos piensos Protein Leg, formulado para la fase de cebo, la última fase, la que están en libertad los animales. ¿Cómo lo hacemos? Pues comparando los parámetros productivos de bienestar y de calidad de la carne obtenidos tras alimentar a los pollos y a los cerdos con estos piensos Protein Leg, respecto a otros que era la práctica habitual que llevaban a cabo en cada una de las granjas.
Lo realizamos durante los 3 últimos meses de cebo, algo más en los cerdos, con estos piensos, y lo hemos hecho en explotaciones tradicionales gallegas de producción de carne diferenciado empleando razas autóctonas. Quiero decir, si modificamos la formulación para tener calidad de proteínas, pues también lo hemos hecho en explotaciones en extensivo con animales de razas autóctonas y que dan una carne diferenciada de lo que es un pollo broiler común. Y lo que hacemos es buscar una alimentación diferenciada con un óptimo rendimiento productivo y una composición característica de la carne auténtica, lo que veníamos diciendo. Bueno, pues vamos a ver, un pequeño vídeo, a ver si esto funciona, de cómo era la explotación. ¿No? No funciona el vídeo. ¿No? Ahora sí. Bueno, esta es la explotación para que os deis cuenta. Ahora la vamos a caracterizar. Nada, es solo para que veáis un poco los gallos y demás, cómo están en el campo y demás. La explotación está en el Ayuntamiento de Barro, al lado de Pontevedra. Es un productor avícola tradicional de Galiña de Mos, que es una explotación certificada de estos. ¿Qué es la galiña de Mos? La raza pues es originaria de un pueblito que hay al lado de Lugo, que tiene una característica cresta en guisante, ave de forma redondeada, es pecho amplio y abundante masa muscular, o sea que es tiene una muy apreciada actitud cárnica, y sus productos, la carne, y si se hacen productos de ella, pues se venden con el logotipo 100% raza autóctona para sus productos. ¿Cómo diseñamos el ensayo? Pues teníamos parques al aire libre de 600 metros cuadrados cada parque, con refugios y protección aérea, sobre todo cuando tienen poca edad y para las aves rapaces. Y la alimentación pues era el pienso convencional y el pienso protein leg en uno y en otro parque, y los recursos naturales propios de lo que pican los animales, tanto vegetales como insectos. Tenían pienso a discreción, o sea, libitum, o sea, que comen, siempre tienen el pienso, y se hizo una composición de machos y hembras, que ahora vemos los porcentajes. El ensayo se inició el 24 del 5 del año pasado ya, y se metieron los animales con 75 días de vida. Se hacen registros diarios de alguna baja. Mensuales se hizo un checklist de bienestar animal, el comportamiento de los animales, cómo se les veía, cómo se movían y demás, ahora lo veremos, y el peso vivo. Una vez por mes se pesaban todas las aves. Se registró el consumo de piensos para ver un poco los rendimientos, y el sacrificio fue el 19 del 9 del 22, donde se anotó el peso vivo, el peso canal y la toma de muestras para analizar la carne que se hizo en la pechuga. Esta fue la foto real, los parques el A y el B. El B, pues el lote control, y son exactamente iguales, los mismos días, las mismas fechas, la misma composición de machos y hembras, y tenían una densidad, cada animal tenía 26 metros cuadrados, se podía mover por todo el parque, pero la densidad es 26 metros cuadrados para cada ave, lo cual está bien, acostumbrados a cómo criamos los pollos. Bien, pues vamos a los resultados. Primero los resultados productivos de cantidad de carne. Bueno, pues vemos que el peso vivo inicial, al pesarlas al entrar, pues dio, por al azar, que fueron un poquitín más grande el lote control que el lote protein leg, pero luego al ir creciendo, pues siempre han ido un poco por delante, el del control frente al protein leg, pero no nos engañemos, o sea, aquí lo que hay que mirar es el índice de conversión, o sea, cuántos kilos de carne producimos con 1 kilo de pienso consumido, y es 0,215 en ambos casos.
214 y 215, con lo cual la cantidad de carne producida con un pienso y otro fue igual, lo cual era lo que esperábamos. ¿Por qué? Porque partimos de piensos con la misma composición. Aquí lo que vamos a ver es lo siguiente, es la calidad de la carne. Hemos separado porque comparar y mezclar calidades de carne, de producción en machos y hembras no tiene nada que ver, parecen dos animales distintos, las hembras son algo más pequeñas y demás. Ya veis que el mismo tiempo y a los pesos que se alcanzan frente a los 2.300 de machos, unos 700 de hembras, también comen menos. Entonces, bueno, en este caso sí que, bueno, el pienso Protein Leg quedó un poco por encima en producción. Pequeñas cantidades, pero tampoco era lo que queríamos. Igualmente, el índice de conversión es el mismo. Rendimientos canal, peso canal final, viene a ser lo mismo, criados en condiciones exactamente igual. Os he dicho que una vez por mes se hacía un check de comportamiento de los animales. Y entonces aquí sí que hay modificaciones de los que comían un pienso y en otro. Como hemos dicho, comieron algo menos de pienso. Esto, aunque es la mezcla de machos y hembras, como machos había más porcentaje, pues se nota que el consumo de alimentos fue menor, llegó a algún peso menos. Luego en consumo de agua lo mismo, incidencia de patologías tanto infecciosas como parasitarias, mortalidad, actividad, vocalización y competencia por el alimento. Era igual, aquí competencia por el alimento, tienen alimento todo el día y mucho espacio o sea, no hay esa competencia, pero sí que se notaron que había menos peleas y un menor comportamiento sexual entre machos y hembras. Esto, lo que nos decía el ganadero es que se notaban que los gallos criados con este pienso Protein Leg se le veían más estilizados, con mayor movilidad, que los otros gallos comían, se empachaban, se tumbaban, no andaban tanto por ahí y tal. Por lo tanto, claro, si andas ligero y andas por todo el campo, pues hay menos peleas y demás. Eso es lo que nos comentaba y eso vamos a ver si también se traduce algo en la calidad de la carne. Y lo que hicimos fue los análisis típicos de composición, o sea, el pH, el color, la humedad, la grasa, la proteína, la ceniza, pérdidas por goteo, por cocción y la textura, principalmente lo que vemos en la fuerza, en machos y en hembras. Bueno, sí es significativo en los dos. El pH, que tenemos un pH algo superior en el lote control, puede ser resultado de lo que acabo de comentar. O sea, una carne con un pH más elevado va a ser una carne un poco más estresada, y que va a tener menos duración de vida útil en el tiempo. Y en los dos, y además es significativo, si se comprobaba esto, tienen un pH. En los demás temas, en color es muy difícil ver diferencias porque es carne blanca. En color, cuando se ven muchas diferencias, son en carnes rojas y demás. Pero bueno, sí, en machos tenía algo más de luminosidad, la L, pero en el resto no, tampoco se esperaba, ¿sabes? Humedad la misma, grasa la misma en machos, sin embargo en hembras sí que engrasaron algo más, el lote Protein Leg. Proteína muy, muy, muy parecida, y esto es lo interesante. Es lo que vengo diciendo durante todo el tiempo. Le dimos el pienso con el mismo nivel de proteína, el resultado de la carne viene a ser muy parecido en el nivel de proteína. Tiene algo más de minerales y en el resto es muy, muy parecido. Pero vamos a ver, estos son los niveles de la composición nutricional, pero vamos a ver la calidad de esos componentes. Y, por ejemplo, hicimos un perfil de ácidos grasos y aquí vemos en la gráfica que sí que hay diferencias y además se mantienen tanto en machos y en hembras. O sea, esa grasa, los ácidos saturados en el lote Protein Leg son menores que en el lote control. Y en hembras también. Por lo contrario, y claro, tienen que ser así, los insaturados totales, o sea que es la suma de monoinsaturados y poliinsaturados, son mayores en el lote Protein Leg frente al lote control, tanto en machos como en hembras. O sea que, bueno, sí que aportan unas grasas, las mismas grasas, porque hemos dado de comer los mismos porcentajes, pero esas grasas son menos saturadas.
con unos niveles que son los que son, porque el porcentaje de variación que hicimos de la calidad de la proteína fue pequeña. En cerdos veremos a ver y esperamos que sea mayores, porque igual que aquí solo sustituimos el 6% de guisantes, en el cerdo es igual 20%. Y ahí esperamos que sea mayor, pero bueno, para eso tener que esperar. Lo mismo, y es principal objetivo del proyecto, era la calidad de las proteínas. Nosotros nos hemos fijado en 8 aminoácidos esenciales. Esenciales es que no los produce el cuerpo humano, con lo cual los tenemos que comer, que es lo interesante, porque los que producimos nosotros pues son menos necesarios, claro. Salvo la histilina, que sí que dio al revés. En el resto de los aminoácidos siempre es mayor en el lote protein leg que en el lote control, y si hacemos la suma de todos ellos, un 9% en machos y un 8% en hembras, fue el aporte principal de aminoácidos esenciales frente a los aminoácidos que tenía el lote control. Con lo cual, bueno, como conclusión, podemos decir que si bien los porcentajes, tanto de proteína como de grasa, que aportábamos en los dos piensos eran iguales y la composición de la carne es igual, cuando vamos a analizar las calidades tanto de las grasas como de los aminoácidos, notamos una ligera mejoría. Y digo ligera porque el porcentaje que variamos de guisante, liño y colza frente a lo que bajamos de soja era muy limitado. Esperamos que en cerdo sea más grande. Bien, pasamos al ensayo en cerdo. Si esto funciona. Para que veamos cómo... Sí, bueno, tienen una zona de refugio y los cerdos pues están ahí comiendo en campo. Yo creo que están bien de bienestar animal y están en la naturaleza y demás. En este caso, el ensayo lo hicimos en un ayuntamiento que se llama Oincio, en la provincia de Lugo, un productor de porcino en extensivo y la raza de porco celta, que la vamos a caracterizar como hicimos con la línea de Mos. Es originario de Galicia y de todo el norte de la península. Característica su gran rusticidad, son animales largos con un sistema óseo y muscular muy desarrollado, una cabeza grandísima, son todo orejas. El crecimiento es lento, son lentos, y además como se crían es que normalmente se crían con las madres y luego cuando ya tienen 80 o 90 días se sacan a campo. Y tiene una carne muy apreciada para la elaboración de embutidos. Y igualmente que la galiña de Mos se vende bajo el logotipo de 100% raza autóctona. El sistema productivo, utilizamos una parcela de casi 2 hectáreas con su refugio para si hay condiciones climáticas adversas, y la alimentación, pues igualmente, una con pienso control, el que usaba el ganadero habitualmente, y el otro con el pienso protein leg, pero además pues aprovechaba pues, todos los vegetales, raíces, castañas, bellotas de los árboles que habéis visto que había por los alrededores. Tienen un comedero con una topa a disposición, también al libitum, y se hizo machos y hembras también mezclado. El ensayo se inició el 24 del 4 se metieron los cerdos con 90 días, aquí sí que con identificación individual, pollos es más complicado, y diariamente pues se registra si hay alguna baja, los mismos datos de HLI, de bienestar animal, peso y sacrificio a partir de los 10 meses de vida, y se anotó el peso vivo, el peso canal y la toma de muestras. En este caso se fueron sacrificando cuando llegaban a un peso determinado, porque claro, hay que entender que en las ganaderías tampoco hay que traslocarle lo menos posible, y sí, matar 30 o 40 pollos, pues no pasa nada, que eso se saca el resto al mercado sin problema, pero en cerdos es más complicado hacer matanzas de este tipo, sobre todo en animales que van para procesar. Con lo cual se van matando cuando van llegando a un determinado peso. Estas son las fincas reales, su parcela A con el control y el lote protein leg, y efectivamente por las mismas fechas se metieron el mismo día, únicamente que algunos duran más que otros. Veis que la duración, los lotes de protein leg han llegado antes al peso deseable, antes que el otro. Aquí sí hay unas diferencias
más notables, sobre todo en producción. En producción porque son los datos que tenemos hasta hoy. Bueno, pues aquí está. Se meten todos los animales con una media, porque aquí, bueno, al inicial se meten todos, se pesan a la vez de 24,1 kilos, entraron a la parcela y aquí sí que hay una ganancia diaria, que es el dato que podemos comparar por día. Claro, si uno vive más días, pues lo que tenemos que comparar es cuánto gana por día, y en el lote control ganó 491 gramos por día frente a 590 con el lote Protein Leg. Es muy notable. De este lote nos queda todavía pendiente un macho, que todavía no ha llegado al peso, que le va a tocar la fiesta el lunes. Y en las hembras, pues lo mismo, entraron con ese peso medio, y también la ganancia media diaria ha subido notablemente, de 467 a 530 gramos por día de ganancia. En este también nos faltan dos hembras todavía que no han llegado al peso y que en esta semana se concluirá el ensayo. Por lo tanto, aquí que ya se ha notado algo en lo que es el peso de los animales con el pienso, porque entró en mucho más porcentaje las especies que habíamos metido, principalmente, claro, guisante, que entró en un 20%. Pues pensamos, y a ver si es verdad, que lo que se note en los resultados analíticos corrobora ese pequeño indicio que daba en las aves, ya que su inclusión era solo del 6%, y un poco de liñaza y un poco de coza. Y entonces, bueno, pues quedan pendientes de analizar calidad de carne de todos ellos, porque las hacemos todos a la vez cuando hemos concluido el lote completo, para que no haya diferencias por haberlo analizado en diferentes días y tal. Se hace cuando los analizamos todos, y entonces pues en breve tendremos el resto de resultados, que se realizará la misma analítica que en aves. Y bueno, pues hasta ahí es donde lo que hemos realizado hasta ahora. Pienso que en 2 semanas tendremos concluido la parte de cerdos y las conclusiones para poder hacer la justificación del proyecto, pero que indiciariamente yo creo que da muy buenos resultados, y es una cuestión y unos temas a seguir en el uso de proteínas de calidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Lucio, por esta presentación tan interesante. Ya veis que estamos obteniendo, bueno, resultados muy prometedores en el proyecto, y estaremos, bueno, atentos a estos resultados de calidad de la carne. Por lo mismo, lo que os decía antes, bueno, pues seguidnos en redes sociales, en la página web del proyecto, donde iremos, bueno, pues subiendo resultados, artículos y demás. Bueno, y reiterar también, si tenéis, de nuevo, si tenéis algún comentario, alguna pregunta, la podéis dejar en el chat. Bueno, pues continuamos con las charlas técnicas. Esta ya es la última, a cargo de Mimic Seafood, que nos van a hablar de desarrollo de alimentos destinados al consumo humano a partir de proteína de guisante. Para ello contamos con Andrea García. Ella estudió nutrición y dietética y posteriormente realizó un máster en ingeniería alimentaria aplicada a la salud. Y actualmente es responsable de I+D en Mimic. Pues nada, buenas tardes a todos. Voy a empezar por presentar un poco a nuestra empresa, Mimic Seafood. Somos una empresa destinada a la alimentación humana y estamos ubicados en Tres Cantos, donde tenemos nuestra oficina en nuestra Kitchen Lab. ¿Qué es lo que ofrecemos? Pues la experiencia de comer pescado y marisco, de manera que no se incluya crueldad animal en el procesado, porque esencialmente son productos veganos. Por lo tanto, al no tener ningún tipo de pescado o marisco, pues nos salvamos de tener anisakis o listeria como patógenos en nuestros productos, y además contamos con la característica de que también no contamos con metales pesados en nuestras formulaciones. ¿Cuáles son nuestras motivaciones? Pues aliviar un poco el estrés medioambiental al que tenemos sometido al planeta. También el incremento por la preocupación por la salud a nivel de población.
Queremos fomentar también el acceso a fuentes sostenibles de alimentos, donde estamos, por lo que hemos decidido poner nuestro granito de arena en este proyecto. Y también, por supuesto, el aumento de la demanda de productos plant-based en el mercado. Entonces, ¿cuál es nuestro papel dentro de Protein Leg? Desarrollar un producto análogo al atún, cuya base proteica sea la proteína de leguminosa, en este caso la proteína de guisante. ¿Cuáles son los beneficios de las leguminosas en alimentación humana? Pues son una parte fundamental de la dieta mediterránea, tienen un perfil nutricional muy interesante, como se ha comentado previamente, y además cuenta con unas características físico-químicas apropiadas para poder realizar procesos como el de extrusión para conseguir texturizados que se pueden utilizar en alimentación humana. La necesidad de este tipo de productos en el mercado viene dada por la ausencia de filetes de atún plant-based que se destinen a poder cocinarlo en tu casa o tomarlos en platos que sean distintos a los que te puedes encontrar en cocinas asiáticas, como puede ser en sushi o bueno, lo que viene a ser pescado crudo. También queremos realizar un poco un desplazamiento de la soja como ingrediente principal en este tipo de productos que se encuentran en el mercado, porque al final los extrusionados y texturizados de soja suelen ser el ingrediente principal de estas alternativas vegetales al pescado. Y también otra motivación es conseguir productos con una etiqueta mucho más limpia, es decir, clean label, ya que muchos de estos productos actualmente en el mercado cuentan con una cantidad de aditivos que no suelen ser muy bien aceptados por los consumidores. ¿Cuál es nuestro ingrediente principal de este producto que hemos desarrollado en Protein Leg? Un texturizado de proteína de guisante que se obtiene por extrusión por vía húmeda. Lo obtenemos de un proveedor externo y básicamente es agua con proteína de guisante aislada. Este es el aspecto que tiene, sale en láminas de la extrusora. Y bueno, en cuanto a su información nutricional, pues lo que más destaca es su contenido proteico, es rico en proteínas y bueno, es lo que más nos interesa a nivel de desarrollo de producto. La elaboración y análisis de prototipos del producto de Protein Leg lo llevó a cabo CNTA en combinación con nuestra aportación de trabajo. Lo primero fue elegir tanto el texturizado a estudiar como su proceso como su procesado para poder destinarlo a alimentación humana. Se estudiaron dos tipos de proteínas texturizadas distintas, una de guisante y otra de soja. Ya se ha visto que a nivel de sostenibilidad la proteína de guisante puede constituir una alternativa mucho más sostenible que la de la soja, pero también destinándolo a alimentación humana nos interesaba estudiar cómo iba a ser a nivel organoléptico este desarrollo. Entonces, bueno, pues se decidieron comparar ambas proteínas y, por un lado, se hicieron estudios de cocción sin tapa de estos extrusionados. La de guisante tardaba más de 25 minutos en cocción sin tapa en adquirir una textura adecuada, mientras que la soja tardó solo 15 minutos. Luego, con cocción con tapa, ambas en 15 minutos tuvieron una aceptación adecuada de textura. Y luego el tratamiento de altas presiones hidrostáticas con envasado, tanto con agua como sin agua, se estudió solo en la proteína de guisante, pero enseguida se descartó por haber conseguido un resultado aceptable en cocción con tapa y ser este último procesado mucho más económico y sostenible que las altas presiones hidrostáticas. Entonces fueron estos dos prototipos los que pasaron a la siguiente etapa de análisis de prototipado, que es la aromatización. En esta etapa se hicieron 24 pruebas de combinaciones de distintos aromas, utilizando pues 3 aromas distintos de atún vegano, un enmascarador del sabor amargo del guisante que puede aportar al producto y un potenciador del sabor atún, también vegano. Luego, para darle untuosidad y un aporte de omega 3 y de ácidos grasos saludables extra al producto, se testaron combinaciones de aceite de oliva con aceite de esta microalga, que no me atrevo a decir nunca porque siempre lo digo mal, y el aceite de lino.
Después de hacer todas estas pruebas, descartamos el aceite de lino por proporcionar aromas atípicos al producto, y también se descartó el prototipo de proteína de soja, porque a nivel organoléptico no era tan aceptable como el de proteína de guisante. Al final, el aromatizado que se eligió se combinó con 2 aromas de atún líquido veganos, el potenciador de sabor a atún en polvo, el enmascarador de guisante en polvo, aceite de oliva y el aceite de Schizochitrium. Y bueno, todo mezclado con agua. Se probó también hacer una gelificación de este tipo de proteínas con alginatos, metilcelulosa, almidones o gomas, como vía alternativa a utilizar un texturizado húmedo para este tipo de producto. El problema fue que al final se descartaron los 20 prototipos testados porque, como podéis ver en la imagen, sensorialmente, tanto a nivel de paladar como visual, no tienen nada que ver con lo que es el filete de atún. Al final, el proceso que se eligió fue pues, el siguiente. Primero, una cocción del texturizado de la proteína de guisante, después la eliminación del agua de cocción con escurrido, después el texturizado cocido se mezcla con los aromas elegidos, se empaqueta y envasa al vacío, y finalmente se aplica un tratamiento de conservación y se almacena. Los ingredientes ya pues, los acabo de mencionar, pero bueno, al final se cuenta con un producto que nutricionalmente es muy similar al atún, ya que un filete de atún cuenta con 23 gramos de proteína por cada 100 gramos de producto, y nuestro producto también cuenta con 23 gramos de proteína. También a nivel de omega 3 es bastante rico, por lo que en cuanto a declaraciones nutricionales, perdón, me he pasado. En cuanto a declaraciones nutricionales, se puede alegar que tiene un alto contenido en ácidos grasos omega 3 y también un alto contenido en proteína, que era lo que principalmente buscábamos. En cuanto a los tratamientos de conservación para el producto final, se propusieron 2 estrategias. Una que era la congelación, que básicamente después del procesado se empaquetaba en bolsas y se almacenaba a menos 18 grados. Y otra de las estrategias fue la pasteurización en bandeja termosellada con los siguientes tiempos, presiones y temperaturas. Una vez se han aplicado los tratamientos de conservación propuestos, se evaluaron pues todo el perfil proteico que tenía el producto tras la conservación, porque al final la proteína es de los nutrientes más importantes que tenemos en este producto. Se evaluó el contenido proteico y el perfil de aminoácidos, la digestibilidad in vitro de estas proteínas y la determinación de la puntuación de aminoácidos corregida por la digestibilidad de proteína. Que bueno, pues básicamente este parámetro evalúa la calidad de la proteína en función de los requerimientos de aminoácidos humanos y su capacidad para digerirla. Entonces, el mimético de atún congelado y el mimético de atún pasteurizado, no se encontraron diferencias significativas en cuanto al contenido de proteína o al perfil de aminoácidos. Se encontró que los aminoácidos mayoritarios en ambos eran el ácido glutámico aspartico, la leucina y la arginina, y en menor concentración, como cabría esperar, la metionina, la cisteína y la cistina. Luego, en cuanto a la digestibilidad in vitro, sí que se encontraron diferencias significativas debido a que el pasteurizado tuvo un mayor porcentaje de digestibilidad. Esto se puede deber a que con el calor las proteínas cambian de conformación y pueden ser mucho más accesibles a las enzimas del tracto gastrointestinal, por lo que al final su digestibilidad se aumenta. Y por ello también en la determinación de PDCAs, el atún pasteurizado tuvo una puntuación mayor, pues básicamente por esto, porque al final en contenido proteico y de aminoácidos son muy similares, pero el del pasteurizado es mucho mayor, por lo que fue el tratamiento de conservación elegido. ¿Cuáles son los siguientes pasos que nos quedan? Pues realizar un estudio de mercado, que lo vamos a hacer con la compañía Tribus. Nos interesa conocer la necesidad de producto por parte del consumidor y también la voluntad y localización de compra. Se va a hacer todo mediante registros online de pues, cookies y demás parámetros. Y por otro lado, estamos en proceso, que creo que ya va a ser inminente, de realizar una cata con 80 consumidores que nos permita evaluar pues, la percepción y aceptación del consumidor con su posterior análisis de resultados estadísticos.
Y bueno, pues muchas gracias por vuestra atención. Aquí tenéis el QR, que si lo queréis escanear para pasar después a la sala de atrás, donde vamos a hacer la cata del producto. Y bueno, os explico un poquito cómo va a ser bueno, el formulario de la cata. Básicamente vais a probar el extrusionado hecho a la plancha, saborizado, y luego otro incluido en un plato precocinado. Entonces, bueno, pues las preguntas están ordenadas de que primero hay una pregunta que se refiere al de la plancha y luego otra al cocinado, para que os hagáis un poco la idea. Y nada, pues ya estaría. Te dejo. Bueno, los que estáis de modo online, evidentemente esto no, bueno, nos aplica. Los que estamos aquí presencialmente, pues pasaremos a la cata, pero antes de cerrar la jornada, hay un par de preguntas que vamos a resolver. Una es dirigida a Lucio, del Centro Tecnológico de la Carne, que nos preguntan que el índice de conversión en cerdos es el mismo con el pienso Protein Leg y con el control. Sí, les afirma que sí. Vale, creo que no hay ninguna pregunta más. No, pero bueno, siendo que no los que estáis online, evidentemente no vais a estar en la cata, sí que le quería plantear a Andrea, bueno, que nos explicaseis un poco cuáles son los parámetros o, bueno, las características del producto que pedís que evalúe el consumidor, el catador. Pues sobre todo lo que le parece el producto a nivel organoléptico, o sea, lo que viene a ser sabor, textura, aroma, apariencia visual. Vale. Y también, pues, si notan un sabor marino o si notan un sabor a pescado más mayor o menor medida. También si les gusta el tamaño del producto cortado, o sea, porque al final también tenemos pensado venderlo en modo chunk, que sería pues, en cuadraditos de 3x3. Ajá. Y bueno, que si eso les parece bien, mal o preferirían otro tipo de corte, pues. Vale, perfecto. Nada, y una última pregunta, también bueno, para Lucio, para el resto del consorcio. Si los piensos que se están obteniendo en este proyecto, si la idea es a futuro comercializarlos o bueno, cuáles serían etapas posteriores del proyecto. Claro, eso depende un poco del otro socio que es la fábrica de piensos, pero bueno, lo que él ha comunicado es que sí, que o sea, sobre todo para estos animales de crecimiento lento, de cría en libertad y de carnes que sean de mucha calidad y diferenciada, que él lo tiene puesto a punto y sí, la intención es seguir con ello. Vale, perfecto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta más aquí de los asistentes. Yo tenía una pregunta en la última presentación sobre los fabricantes de atún veganos que salen. Que no sé, hay cosas que no te puedo decir por confidencialidad, o sea, yo te podría decir la marca y podría buscarlo, pero estamos en pleno desarrollo de patente, entonces la presentamos hace 2 días, entonces aún no está aceptada. Vale, perfecto. Bueno, pues lo que decía, los que estamos aquí presencialmente pasamos ahora a la cata. Los que, bueno, asististeis de modo online, daros las gracias. Esperamos que, bueno, que hayáis encontrado interesante esta jornada. Disculpas de nuevo por el retraso, por los problemas técnicos que hemos tenido al inicio. Y bueno, esta charla seguramente la colgaremos, la publicaremos para consultas posteriores. Y bueno, para cualquier otra consulta, duda y demás, pues ya tenéis los datos de contacto. Así que nada, muchas gracias a todos por vuestra asistencia.